serie se llama Si Dios no existe, estamos en problemas. Si pensamos si llegamos a creer que Dios no existe, que nada nos ha creado, que no tenemos un propósito, un diseño para nuestras vidas, entonces la idea es que estamos en problemas, pero vamos a ver si es verdad esto. Han estado ustedes más bien reflexionando en las últimas semanas en este tema, y hoy vamos a hablar sobre el problema moral. El argumento moral sobre la existencia de Dios es un argumento muy popular. Es decir, muchas personas que no creen en Dios, cuando les presentamos varios argumentos, argumento ontológico, cosmológico, si fuimos diseñados, si hay algo, si tiene que haber algo antes que nosotros para existir. Pero el argumento moral a mí se me hace un argumento muy lógico, se me hace un argumento muy necesario y se me hace un argumento que podemos comprender con facilidad. Porque todos hemos experimentado el mal en el mundo, todos hemos experimentado la caída, todos hemos sido dañados por otros y todos hemos dañado a otros. ¿Están de acuerdo? Entonces, quiero que me acompañen hoy a Eclesiastés, capítulo 6, versículo 12, y luego vamos a ir al capítulo 9 de Eclesiastés, versículos 2 al 4. Entonces, Eclesiastés 6, 12, y luego vamos a ir al 9, del 2 al 4. Déjenme leer primero Eclesiastés 6, 12. Dice: en realidad, ¿quién sabe lo que le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya, por donde pasa como una sombra? ¿Y quién puede decirle lo que sucederá en esta vida después de su muerte? Voy a repetir este versículo porque tenemos que pensar en estas palabras. Dice: en realidad, ¿quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y ¿cuál es la palabra hoy? Absurda, ¿verdad? Ya hicieron el estudio de esta palabra seguramente con el pastor Rodrigo en las últimas semanas. ¿Cuál es esta palabra en hebreo? La palabra Jebel, la palabra absurdo, o la palabra vano, o la palabra humo, o la palabra algo que no existe por mucho tiempo. Esa es la palabra Jebel, y aquí está, dice: en esta breve y absurda vida suya, por donde pasa como una sombra. O sea, nuestro paso es tan rápido. ¿Y quién puede decirle lo que sucederá en esta vida después de su muerte? Y luego vamos entonces a continuar en el capítulo 9, pero de los versículos 2 al 4. Y dice así: para todos hay un mismo final, para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace. Hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad. La locura está en su corazón toda su vida, y su fin está entre los muertos. ¿Por quién puedes decidirse? Entre todos los vivos hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto. Esta, aunque ustedes no lo crean, es la palabra del Señor. Y quiero meditar en el problema moral, este argumento acerca de por qué somos seres morales y cómo esto demuestra la existencia de Dios. Es algo interesante. Hemos dividido en 3 ideas esto que vamos a compartir hoy. La primera es una vida sin propósito. Número 2, la vida que no aceptamos. Y número 3, la vida que se nos ofrece. Entonces, una vida sin propósito, una vida que no aceptamos y finalmente la vida que se nos ofrece. Entonces vamos al punto número 1, una vida sin propósito. Y ahí viene entonces la propuesta del predicador. Recuerden que este libro es precioso, el libro del Eclesiastés. Es un libro difícil de leer, pero es un libro tan precioso porque es un ejercicio filosófico, donde la frase que permea todo el texto es: todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que se hace debajo del sol. Si no hubiera eternidad, si no hubiera Dios, si solamente nuestra existencia fuera esto material,
que vemos, que experimentamos, y fuera de esto material no hay nada más. Entonces el predicador dice, si solamente nos concentramos en esto que vemos y no pensamos en nada más, entonces mi propuesta es esta. Vamos a ver cuáles son las implicaciones de que no haya nada sino partículas, átomos, si todo lo que hay en el universo es polvo cósmico, si somos el producto de una gran explosión y somos solamente el producto de la evolución de las especies. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Y entonces cuestiona en este versículo. Dice, en realidad, si todo es lo que vemos debajo del sol, ¿quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya, por donde pasa como una sombra? Si somos el producto de la evolución, del Big Bang, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Esa es la pregunta que está haciendo el filósofo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y podemos plantear desde cosas tan básicas como ¿por qué tendríamos que serle fieles a nuestras esposas o a los esposos? ¿Es fácil ser fiel en un matrimonio? ¿Es fácil guardarnos para una sola persona? En los votos matrimoniales cristianos siempre, ¿qué es lo que decimos? ¿No? Entonces, fulanita de tal, tú prometes serle fiel a fulanito, fulanito, prometes guardarte solamente para ella hasta que la muerte los separe. ¿Por qué hacemos en los votos esa promesa? Porque es un desafío muy difícil. Porque solamente alguien cristiano, alguien que puede entender que fuimos creados con un propósito más alto que solamente disfrutar de esta vida, podemos comprometernos a una promesa tan loca como esa, que parece tan imposible. La gente no cristiana dice, eso es imposible, serle fiel a una persona es una tontería, es una construcción social creada por los cristianos para atemorizar a las personas y que vivan reprimidos, y por eso están tan traumados los cristianos. Por eso necesitan tanta terapia los cristianos, porque están tan reprimidos que por eso no pueden ser felices. Desgraciadamente, si pensamos en las consecuencias de creer que los cristianos estamos reprimidos, se han hecho estudios sociológicos de qué países son los que menos consumen calmantes y antidepresivos, y cuáles son los países que consumen más calmantes y más antidepresivos y más medicinas para poder conciliar el sueño. Y siempre son las naciones del norte de Europa las que más consumen todos estos productos para poder dormir, para poder sobrevivir a la depresión crónica que tienen estos países, que son los más anticristianos. Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, que ha ganado creo que el primer lugar no sé cuántas veces en el país más feliz del mundo. Ustedes no saben, pero hay clínicas públicas en donde tú puedes llegar y pedir antidepresivos, porque desde hace 30 años, para bajar los niveles de depresión, lo que tuvieron que hacer es un programa público masivo de servicios para ayudar a la población en contra de la depresión. Por eso han mejorado muchísimo. No es que han mejorado porque ha cambiado algo en su vida, sino porque se les ha atendido médicamente. ¿Se dan cuenta? Podemos empezar pensando, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué yo debería de serle fiel a mi esposa, a mi esposo, si no hay un propósito en la vida? Si solamente soy el producto de la evolución, si solamente soy el producto de un ADN que me ha sido pasado. Y entonces, si alguien me estorba para conseguir algo, ¿por qué no puedo matarlo? Si no hay nada después de la muerte, ¿no vale la pena ser, como decía o como propone Nietzsche, un superhombre? Que me atreva yo a ser lo que yo puedo ser, que me atreva yo a ser alguien que no tiene miedo de ser quien es. ¿Ustedes nunca han querido matar a alguien? Se ven como buenas personas ustedes, como buenos cristianos. ¿Sí han querido o no? Así los veo como dudando. ¿Qué van a pensar de mí si digo que he querido matar a alguien? Yo nunca he querido matar a alguien, pero solamente lo estoy planteando como algo que pudiera ser hipotético. Instintos asesinos.
instintos de adulterio. Cuando el Señor Jesús en el Sermón del Monte habla sobre dos problemas fundamentales del corazón humano, habla del adulterio y habla del asesinato. Y dice, no importa que no hayas adulterado físicamente, porque has codiciado a una mujer en tu corazón, ya adulteraste, ya has corrompido tu corazón. Él nos dice que hay un propósito en nuestra moral, en nuestra ética sexual, pero también dice que hay un propósito en nuestra ética en cómo nos relacionamos con otros. Y Cristo dice, pero todos hemos matado a alguien si le hemos ofendido, si le hemos dicho idiota o estúpido. Lo hemos dicho muchas veces y luego siempre me critican de que uso estas palabras de idiota, estúpido. Dicen, ese pastor es muy grosero, pero es que la verdad, raca significa eso. Está en la Biblia. Y todos hemos hecho más que eso. La idea es el predicador, el maestro, que algunos piensan que es Salomón, otros dicen que no es Salomón, dice, en realidad, ¿quién sabe lo que le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya por donde pasa como una sombra? ¿Vale la pena guardarte para una sola persona? ¿Vale la pena ser honesto en los negocios? ¿Vale la pena decir la verdad? ¿Vale la pena ser una persona que guarda su palabra y que cuando promete algo lo cumple? ¿Vale la pena ser una persona en la que otros pueden confiar? El predicador dice, si Dios no existe, no vale la pena. Sinceramente, busca tu felicidad, disfruta esta vida, sácale provecho a los pocos años que vas a vivir, porque tu vida es como una sombra y tu vida es absurda como el humo, como la neblina. Nadie te va a recordar. Siempre, los que me conocen a mí saben desde hace 15 años que predico, que siempre les digo esto: ¿quiénes te van a recordar en 3 generaciones? Nadie te va a recordar. Así como tú no recuerdas quiénes fueron tus bisabuelos y no puedes nombrar a tus 8 bisabuelos, nadie los puede nombrar. Nadie te va a recordar en 3 generaciones. En unos años tu memoria, tus acciones, tu trabajo, tu fortuna, tus inversiones, lo guapa que eres, lo guapo que eres, todo va a quedar olvidado. Nadie va a saber que exististe. Entonces dice el predicador, ¿qué es lo que nos conviene? Nos conviene ser honestos, nos conviene ser malvados, nos conviene dominar a otros o que nos dominen, nos conviene enriquecernos ilegítimamente o tendremos que trabajar duramente para tener unas pocas cositas en esta vida. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Andar por el mundo en los mejores lugares, comer la mejor comida, en los lugares más caros donde la gente mediocre no tiene acceso, sino solamente el top de la población mundial? ¿No vale la pena eso? ¿O vale la pena tener una existencia tan mediocre como la mía, donde nadie sabe quién soy, donde no voy a ir a los mejores lugares, donde no voy a estar en los lugares más exclusivos nunca? ¿Vale la pena vivir así? Donde no me voy a atrever a hacer cosas que me han enseñado que están mal. Dice el predicador, esta vida es absurda. Si Dios no existe, dice, fíjate lo que dice: en realidad, ¿quién sabe qué le conviene al hombre? ¿Cuál sería tu consejo para una persona? Si tú no creyeras en Dios, si creyeras que todo termina con la muerte, ¿cuáles serían tus consejos financieros, éticos, morales para una persona? Si todo va a terminar con la muerte. Por eso los existencialistas, los filósofos existencialistas son tan populares. A la gente le parece tan fascinante que digan estupideces como esta, ¿no? Perdón, que digan tonterías como esta. Nadie debe decirte lo que debes hacer, ¿no? Nadie debe decirte, nadie debe enseñarte ningún camino. Tú tienes que descubrirlo solo. Estamos solos en este mundo, dice Jean-Paul Sartre. Dice, estamos solitos en este mundo. Nadie nos debe decir nada. Descubre lo que es bueno y lo que es malo en tu propia experiencia. Atrévete a hacer lo que tengas que hacer y no te guíes por esta moralidad que te han enseñado, que es una mentira. Tú tienes que atreverte a descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo por los resultados que te dé la vida. Una de las personas más hipócritas que existen, Jean-Paul Sartre, porque enseñaba eso. Y sin embargo, ¿a qué se dedicó? ¿Cuál era su trabajo?
Fíjense, él decía que nadie debía de enseñarte y nadie debía de decirte qué deberías de hacer y que tú deberías de descubrir la vida por ti mismo y el significado de la vida por ti mismo, porque no existe nada, no existe Dios. Entonces, nadie debe de enseñarte. ¿A qué se dedicó toda su vida? ¿Qué era? ¿Cuál era su profesión? Era un maestro de universidad. El más hipócrita. O sea, imagínense que yo dijera que nadie te predique tonterías, que nadie te esté enseñando cosas. Yo estoy aquí de predicador. Es lo más absurdo. Y luego en el 68, con los movimientos estudiantiles en París, salió a las calles a arengar a los muchachos para que trabajaran y lucharan por la justicia, por la verdad. Es lo más hipócrita, lo más tonto. Pero la gente que no cree en Dios no puede entender esa diferencia. La gente que no cree en Dios no puede ver esa diferencia, no puede entenderlo. Porque para entender esto necesitamos, lo que dice el Señor Jesús, necesitas nacer de nuevo. Nuestras vidas están tan mal que no necesitamos un cambio moral. Necesitamos nacer de nuevo para comprender y ver cuál es la condición humana. Pero me encanta lo provocador que es el maestro de Eclesiastés. Y entonces dice, ¿y quién puede decirle lo que sucederá en esta vida después de la muerte? Estaba leyendo esta semana una pequeña biografía muy pequeña, muy breve, del Comodoro Vanderbilt, un hombre millonario que hizo su fortuna a mediados del siglo XIX, en los 1800, en el negocio ferroviario y en el negocio naviero. Y para 1870 había amasado una fortuna de más de 100 millones de dólares en el siglo XIX. Eso dice, algunas personas dicen que son más de 2 billones de dólares actuales. 100 millones de dólares a mediados del siglo XIX. Y luego empezó a pasar su fortuna, se murió y empezaron a pasar la fortuna a varios de sus hijos, luego sus nietos. Acabaron con la fortuna muy pronto, pero uno de ellos, al que le tocó una de las mejores temporadas financieras de la familia, decía esto: cuánto envidio a la gente pobre a mi alrededor, cuánto envidio a la gente pobre a mi alrededor, porque yo no puedo dormir, porque mi dinero me preocupa todos los días. Soy el hombre más rico del mundo, pero no puedo dormir. Me preocupa, me da miedo qué va a pasar con el dinero, qué voy a hacer con el dinero. Envidio a esa gente miserable que está ahí en sus campos arando, que se van a dormir y están cansados, que nunca van a poder ir en un transatlántico a Europa, que nunca van a poder hacer eso. Los envidio. ¿Cuál es nuestro consejo si Dios no existe, si todo lo que vemos es lo que está debajo del sol? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Se dan cuenta? Una vida sin propósito es lo que se nos propone. Chesterton, para que estés contento hoy, Chesterton decía algo interesante: si la gente deja de creer en Dios, el problema no es que deje de creer en Dios, sino que van a empezar a creer en cualquier cosa. Fíjense qué interesante. ¿Qué es lo que vemos ahora? La gente cree cualquier cosa, por más absurda que sea. ¿Han visto videos de personas que se sienten perros y que están ladrando y que están disfrazados de perros? Esas demostraciones de personas que se creen perros, ¿lo han visto? ¿Ellos qué dicen? ¿Qué creen? Que son perros. Y a la gente le parece divertido, o le parece liberador, o le parece contestatario, revolucionario. Eso es lo que a la gente le parece. Y es algo totalmente absurdo. Chesterton también decía: un día, si seguimos así en este camino, alejándonos de Dios, un día vamos a tener que discutir si el pasto es verde o no. Las cosas más absurdas, más básicas, más evidentes van a ser ilógicas, porque la gente va a decir: no creo eso. No creo que soy una mujer. No creo que soy un hombre. Yo creo que puedo ser un perro. Creo que puedo ser, si soy un hombre, puedo ser una mujer. Si soy una mujer, puedo ser un hombre. Puedo creer esas mentiras. Y vemos el mundo como está. Pero estas cosas las propuso el predicador más o menos unos, que serán 1000 años, 900 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estaban proponiéndose estas cosas. Si no creemos en Dios, entonces la vida es sin propósito.
¿Cómo podemos luchar por la justicia si no podemos definir ni siquiera lo que es bueno? ¿Qué es lo bueno? Y no podemos aceptar una vida donde ni siquiera podemos hablar de lo bueno. Fíjense aquí en los versículos, en el capítulo 9, pero del 2 al 4, fíjense lo que dice, 9 del 2 al 4. Para todos hay un mismo final. Para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace. Es decir, si Dios no existe, si no hay un juicio eterno que venga sobre nosotros, y qué preciosa es la fe cristiana. La propuesta final es un gran juicio. Ay, comadrita, pero es que a mí siempre me preocupan los prehispánicos. ¿Qué va a pasar con los aztecas si nunca escucharon? Se me hace que Dios es tan injusto que va a condenar a los aztecas si nunca escucharon la palabra de Dios. Dios es tan malo. No, dile a tu comadrita, no seas tontita, lee la Biblia. Lee la Biblia. Lee la Biblia, comadrita, y vas a ver que todo termina ¿en qué? En un gran juicio. Para todos los que han existido, se van a levantar, los muertos se van a levantar, justos e injustos, para ser juzgados. Nadie está condenado a priori. Nadie está condenado a priori. En la fe cristiana, si lees con detenimiento el Apocalipsis, el final de la historia humana, ¿en qué termina? En un gran juicio. Dios es súper justo y se van a levantar todos, los justos y los injustos, para ir delante del trono, y ahí va a haber un juicio para todos. Pero si no crees eso, entonces, si no crees en Dios y si no piensas que Él te creó con un propósito, entonces lo que tú ves en la historia del mundo es que el justo y el injusto, el bueno y el malo, el puro y el impuro, el que ofrece sacrificios, el que es muy religioso y el que no es nada religioso, el bueno y el pecador, el que es asesino y el que ayuda a los pobres, o que va a los hospitales a visitar viejitos, o que lleva toda su ropa vieja llena de hoyos a una fundación en Navidad, o los juguetes que le estorban de sus hijos que ya están también rotos, los llevan a fundaciones. Entonces, para el que lo hace y el que no lo hace, todos van a terminar en lo mismo. Te aseguro que aunque no creas en Dios, no aceptas eso. Te parece injusto. En el terremoto del 85, del 2017, en un edificio murieron personas justas e injustas, creyentes y no creyentes, cristianos y personas que odiaban el cristianismo. ¿Murieron juntos o no? ¿Les pasó lo mismo o no? Ahí está. Pero no aceptamos que la vida simplemente es así. No aceptamos que no hay consecuencias de nuestras acciones. No pensamos que todo terminó ahí. No lo aceptamos. Sería ilógico que lo aceptáramos. ¿A cuántos de ustedes sus papás les enseñaron el concepto de justicia de una manera empírica? ¿A cuántos de ustedes sus papás les enseñaron el concepto de justicia de una manera empírica? Y no sé, se conducían de una forma injusta con ustedes y luego les decían, ¿ya viste Rodri? Eso es una cosa injusta. Y entonces así te enseñó Manolo y Martita lo que es la injusticia, ¿sí o no? O sea, te hacían que fueras tratado de formas injustas, y luego con la experiencia después dijiste, ya sé qué es la justicia y la injusticia. ¿Sí, así te educaron? Qué malos padres tuviste, pastor. A nadie nos enseñaron nuestros papás con términos sociológicos, con conceptos, qué es la justicia o la injusticia. De pronto un día ya entendiste qué es la justicia y qué es la injusticia, ¿sí o no? A nadie nos enseñaron de manera empírica esos conceptos. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué podemos decir que es injusto algo? ¿Y por qué podemos estar de acuerdo? Porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Porque tenemos un propósito. No aceptamos que la vida es como es. No aceptamos como los animales. Los animales aceptan que así es la vida. ¿Están de acuerdo? Un tiburón al comerse a una bebé foca. ¿Han visto los tiburones comerse a bebés focas? Pongan videos, es muy estimulante ver cómo los tiburones se coman a las focas. ¿No? ¿Tiene remordimientos el tiburón? No. Si los leones persiguen y se comen a una bebé cebra, se sienten mal los leones por comerse a una bebé, pero es una bebé, es una injusticia. ¿Por qué no se comen a alguien más viejo, alguien que ya vivió? La pobre cebra tiene todo por delante, la bebé cebra.
O sea, no hay eso en la naturaleza. No existe eso en la naturaleza. No existe remordimientos en la naturaleza. ¿Han visto a los alacranes comer? Es algo fascinante. ¿Sí de veras los han visto comer en el microscopio? Pues así como el alien, tienen dos manitas que salen de sus bocas y comen con otras cosas que salen de su propia boca. Es algo fascinante. Vean videos de esos y de los alacranes. Pero nosotros no aceptamos que la vida sea así. Las personas más, los no creyentes, por ejemplo, imagínense a unos estudiantes marxistas de Ayotzinapa. Esto es serio, esto es algo terrible. Diciendo en la mañana, afirmando junto con todos los marxistas y ateos que nosotros somos simplemente animales sociales, que no existe un futuro, que no existe una vida eterna, que esos son puros mitos del cristianismo y que tenemos que vivir en esa dialéctica, en esa tensión entre los poderes de producción, entre los capitalistas y los obreros que les roban su trabajo, y en esta opresión económica en la que vivimos y que somos, pero en realidad somos animales políticos. Eso es lo que somos. Y luego en la tarde o al otro día o dentro de 3 días diciendo, ¿cómo es posible que el gobierno trate a estos muchachos como animales? Esto no es de risa, es algo trágico. Es algo trágico, es algo horrible, es algo terrible. Pero es el producto justamente de las creencias falsas de que Dios no existe. Y esto es lo que el autor de Eclesiastés, el maestro, el predicador está diciendo. ¿Te das cuenta de que si renuncias a creer en Dios, lo que te queda, qué es lo que te queda? Hay un texto de este sermón que prediqué hace muchos años. ¿Hace cuántos años? Lo prediqué hace 10 años. Fíjense lo que dice esta persona. Es un autor que me pareció súper interesante esto. Se llama Steve Turner, es un filósofo, un pensador inglés o británico más bien. Y fíjense lo que dice, él escribió esto, el credo ateo relativista. ¿Qué es lo que creen los ateos relativistas? Me gustó muchísimo. Dice, creemos hoy en Marx, en Freud y en Darwin, y que todo es permitido, y la frase más hipócrita también de los no creyentes, ¿mientras qué? Mientras no le hagas daño a nadie. O sea que por lo menos creen que hay un término objetivo para hablar de hacerle mal a alguien. ¿Están de acuerdo? Fíjense qué interesante. Las personas más relativistas o ateas tienen que ponerle una notita a eso de haz lo que tú quieras, siempre y cuando ¿qué? No dañes a nadie. El escape más hipócrita, más falso, que no pueden ni siquiera, no tienen ni un argumento para creer esto, pero dice, sigue el credo ateo relativista. Creemos en el sexo antes, durante y después del matrimonio, que es algo legítimo. Creemos en la terapia del pecado, es decir, que la gente se va a sentir mal si la impulsamos a que peque, a que sea más malvada, más egoísta o a que piense más en sí misma. Así la gente se va a sentir mejor consigo misma. Creemos que el adulterio es divertido, creemos que la sodomía es positiva. Creemos que todo está mejorando a pesar de las evidencias que demuestran lo contrario. Creemos que Jesús era un buen maestro como Buda y Mahoma, aunque también creemos que muchas de sus buenas enseñanzas morales son malas. Creemos que todas las religiones son buenas y que nos hacen mejores personas. Solamente difieren en algunos conceptos como la creación, el pecado, la vida eterna, el infierno, Dios y la salvación. Creemos que después de la muerte no hay nada, porque ningún muerto puede decir que hay después de la muerte. Creemos en los científicos que nos dicen que el promedio de algo hace que algo sea considerado normal y que si es normal, entonces ¿es qué? Bueno. Creemos que el hombre es básicamente bueno, su único problema ¿qué es? Su conducta. Creemos que los seres humanos deben descubrir su propia verdad y que la realidad se adaptará a sus deseos. ¿Cuáles son tus pronombres? Y tienes que obligarme a aceptar tu locura, tu autoengaño. Pero me tienes que obligar, ¿estás de acuerdo? Vamos a hacer leyes para que me respetes.
porque tienes que aceptar mi locura. El universo mejorará, la historia cambiará. Creemos que no hay verdad absoluta, excepto la única verdad absoluta, que es que la verdad absoluta, ¿qué? No existe. Rechazamos los credos y solo creemos en el pensamiento individual. Y fíjense cómo termina diciendo: si la casualidad es la madre de todo lo que existe, entonces el desastre es el arco iris en el cielo. El desastre es lo que nos espera. El desastre es la promesa que nos espera. Y dice: cuando se oigan las sirenas de las emergencias, los balazos y los gritos de la muerte, entonces recuerden que es el sonido de los humanos adorando a su creador. La casualidad. ¿Quién nos creó? La casualidad. Dice: cuando oigas los balazos, cuando escuches las sirenas, es el ser humano adorando a su creador. ¿Quién es mi creador? La casualidad. Soy un accidente. ¿Se dan cuenta que el predicador hace tantos miles de años estaba desafiando a las personas en su propio tiempo? No es que las personas de su tiempo eran más ignorantes y creían cualquier cosa que se les dijera, y que ahora nosotros somos modernos y nosotros no creemos en tonterías. Lo que está diciendo el predicador es que siempre el corazón humano está en contra de Dios, odiamos a Dios y queremos mantenernos lejos de Dios, pero no queremos aceptar las consecuencias de eso. Otra cita para un amigo mío: los seguidores de Bakunin, ¿verdad? ¿Quién era Bakunin? ¿El líder de qué tipo de personas? De los anarquistas rusos que ponían bombas y que mataban gente, que causaron la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Un anarquista mató al archiduque Francisco Fernando ahí en Sarajevo. Un anarquista. Fíjense lo que dicen: los seguidores anarquistas de Bakunin no ven ningún problema en matar a quienes son injustos o que oprimen a otros. Es decir, aunque no creen en Dios, piensan que ellos sí saben cómo debería ser el mundo. Entonces, el predicador está diciendo: hay una vida que te propongo sin Dios, que los justos y los injustos, los pecadores y los buenos, todas las personas tengan el mismo fin. Una cosa yo te digo: nadie acepta esa vida, nadie la acepta. Entonces, se dan cuenta, primero, el predicador nos dice: la vida es sin propósito, es absurda. ¿Qué nos conviene? Si no existe Dios, pues lo que te guste, lo que prefieras, lo que tú quieras. Y luego la vida que no aceptamos: no acepto que me hagas mal, no acepto que los políticos sean corruptos, no acepto que estas personas opriman a otros. No tengo base para decir por qué creo eso, pero lo creo. ¿Cuál es la vida entonces que se nos ofrece? ¿Cuál es la vida que se nos ofrece en el cristianismo? ¿Cuál es la propuesta cristiana? Vamos a Juan 3:19. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19. Ahí, después del famoso texto de por qué de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda en este mundo sin sentido, sino que tenga vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Cristo. Pero Juan 3:19, fíjense cuál es una propuesta, la respuesta a esta vida sin sentido. Cristo dice: y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió ¿qué? Las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Entonces, no es que la gente no sabe que fue creada por Dios, que la gente no puede aceptar que hay cosas como la justicia y la injusticia, que la podemos comprender porque somos personas, somos criaturas morales. Entonces, aunque las personas tratan de darle un significado filosófico a su falta de fe o a sus ganas de que Dios no exista, sinceramente Cristo dice: ¿sabes por qué la gente simplemente se resiste a creer? Porque sus obras son malas, porque no quieren aceptar que están perdidos, que son malos. ¿Conoces a una persona buena? ¿Ustedes conocen a una persona que es buena o que se cree buena? ¿Sí? ¿Cómo se pone una persona que se cree buena cuando le dices algo que está haciendo mal? ¿Cómo reacciona? Seguramente, como es buena, te dice:
gracias, muchísimas gracias, necesitaba ese consejo, nadie me había sido tan sincero conmigo, de verdad estoy súper agradecido de que me digas estas cosas que ves mal en mí. ¿Así reaccionan las gentes que se creen buenas cuando les llamamos la atención en algo? No conozco a ninguna persona buena que reaccione muy bien cuando le decimos lo que está mal en su vida. ¿Y por qué reacciona mal? ¿Porque en realidad es buena? No, porque odia que le digas cualquier cosa, porque odia que le llames la atención, porque odia que le demuestres que está mal, porque lo odia, porque en realidad su corazón, ¿qué es lo que quiere? Quiere que lo respetes, quiere que tú hagas quiere que tú hagas lo que esa persona quiere, y por eso se enoja tanto cuando tú no haces lo que esa persona quiere. Y eso está en el matrimonio, y eso está entre padres e hijos, y eso está entre personas con las que trabajas. Por eso estás tan frustrado, tan enojado con personas en tu trabajo, en tu familia. Estamos rodeados de personas que se creen buenas, que no creen en Dios, pero que odian la verdad. Por lo menos tú y yo aceptamos que ¿somos mejores que ellos? No, pero por lo menos aceptamos que necesitamos ayuda, que nuestras obras son malas y que necesito que la luz venga y que me ilumine, y que aunque sienta vergüenza de ser una mala persona, ahí empieza la redención, cuando acepto que estoy necesitado, cuando acepto que en realidad mi corazón está lleno de odio hacia Dios y está lleno de odio hacia mis semejantes, que no puedo cumplir con la ley de Dios. Y entonces ahí, por eso la propuesta del cristianismo es que las personas se han condenado a sí mismas. No es que Dios tiene que condenarlas, porque no han creído, porque sus obras son malas, aunque Dios sea bueno con nosotros. Y luego fíjense, el primer aspecto entonces es, lo que propone el cristianismo es: deja de vivir lejos de Dios. Acepta que Dios existe, porque si aceptas que Dios no existe y sigues viviendo así, entonces acepta las consecuencias de un mundo sin Dios. Pero como no lo aceptas, entonces acepta que Dios existe y ven a Él y arrepiéntete y dile: Señor, perdóname, no quiero vivir en esta locura, no quiero ser de esas personas hipócritas que tienen que decir haz lo que quieras, pero no afectes a nadie. No quiero ser así, quiero aceptar que necesito ayuda. Y luego, ¿cuál es la ayuda? Vamos a Juan capítulo 8, versículos 31 en adelante. Juan 8, 31 en adelante. Vean qué precioso es lo que Jesús hace, lo que Jesús dice, lo que Jesús nos propone. Juan capítulo 8, versículos del 31 vamos a leer hasta el 36. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él, y fíjense lo que les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Cuáles eran las enseñanzas de Jesús? Que Él era ¿qué? El Salvador del mundo, que Él podía perdonar los pecados, que Él tenía autoridad para perdonar pecados, que Él amaba a las personas, que quería que se arrepintieran de sus pecados y que vinieran a Él y participaran ¿de qué? De su cuerpo y de su sangre, de su vida, de su muerte. Y dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Y qué dice? Y conocerán la verdad, y la verdad, es decir, si yo niego que Dios existe y vivo en este mundo viendo toda la injusticia, pero me niego a aceptar que Dios existe, entonces estoy viviendo como si estuviera muerto, como si estuviera preso. Pero dice: pero si tú realmente entiendes lo que yo te estoy proponiendo, vas a ser libre, porque vas a poder aceptar primero tu propio pecado y luego vas a poder ver a los demás como personas pecadoras. Vas a poder ver tu propia necesidad y luego vas a poder voltear y ver a unas personas que tú desprecias, que te parecen horribles, y vas a poder decir: esas personas no son peores que yo, están necesitadas como yo. Y vas a poder ser útil a otras personas. No de manera hipócrita, no de manera religiosa: yo soy mejor que tú porque yo sí soy un buen cristiano, yo hago mi devocional todos los días, yo oro, yo voy a la iglesia, yo aparto mi diezmo y por eso Diosito está contento conmigo y me va muy bien. Eso no es el cristianismo, eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es decir: Señor, gracias porque puedes aceptar una persona como yo, que ni siquiera puedo amarte como tú mereces, y sin embargo me ofreces la salvación. Señor, ayúdame a ser útil a otros, a decirles que puedes amar a alguien como yo. ¿Cómo no vas a poder amarlos a ellos si amas a alguien como a mí?
¿Se dan cuenta qué preciosa es la vida cristiana? Destruye todo nuestro orgullo, destruye todo lo que nosotros creemos que valemos, lo destruye totalmente. No tenemos nada, lo único que tenemos los cristianos es a Cristo. Eso es lo único que nos queda y es lo único que ofrecemos. Entonces, ahí está esto que nos dice Cristo. Entonces, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora sí podremos ser útiles, podremos aceptar cuáles son los problemas de la humanidad y podríamos ser parte de una solución para eso. Pero luego también dice en el versículo 34, fíjense lo que dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente ¿qué? Quiero que entendamos esto, porque es algo que a veces leemos de rápido y no lo entendemos con toda claridad. Fíjense cómo en el versículo 35 aquí está la oferta. ¿Qué se nos ofrece? ¿Cuál es la vida que se nos ofrece? El esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Recuerden que cuando se habla de los esclavos, no estamos hablando de los esclavos de Estados Unidos del siglo XIX que los marcaban como arreces, que les azotaban, que por cuestión racial muchos cristianos pensaban que eran personas pecadoras, que Dios los había castigado y los había hecho negros en castigo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los esclavos del Imperio Romano. ¿Sabían ustedes que los esclavos en el Imperio Romano a veces eran más ricos que otras personas que eran libres? Fíjense lo que estoy diciendo. ¿Sabían ustedes que en el Imperio Romano algunas personas que eran esclavos eran más ricos que algunos ciudadanos romanos? ¿Por qué? Porque un esclavo podía ser una persona súper preparada, un gran administrador, un financiero literalmente, y esas personas recibían un salario. No eran esclavos, su trabajo no era gratuito, recibían un salario. Y podían llegar esclavos a comprar su ciudadanía romana. No estamos hablando de esa esclavitud de la que pensamos siempre, de los ingleses y de los americanos, no. Estamos hablando de un sistema diferente. Entonces, un esclavo, ¿qué se esperaba que hiciera? En este versículo 35, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Un esclavo, ¿cómo debía de comportarse? ¿Debería ser productivo? ¿Debería de alcanzar sus metas? ¿Debería de lograr los planes? Era mi administrador, era parte de una empresa familiar y tenía que seguir y tenía que tener cierta productividad y ciertos resultados, y si no los tenía, ¿qué debería de hacer el patrón? O castigarlo o decir ya no te necesito, ya eres un mal esclavo. En nuestros tiempos modernos, si tú contratas a alguien para que haga algo y no cumple con eso, aunque es una persona que quieres muchísimo, es súper buena gente, es súper amable, prepara el café re bien en la oficina, hace muchísimas cosas muy buenas, nada más que no cumple con sus metas, no es productivo. ¿Qué haces? ¿Qué tienes que hacer? Si eres un buen empresario, si eres responsable, ¿qué haces? ¿Sí lo corren? Ustedes son cristianos. ¿Lo correrían si no cumple con sus metas, si no es productivo, si no está haciendo lo que lo contrataste, para lo que lo contrataste? ¿Sí lo corren? ¿Sí o no? Sí, claro, lo tenemos que correr. Pero fíjense lo que dice Cristo. El esclavo no queda para siempre, pero el hijo sí queda en la familia para siempre. Lo que está diciendo Cristo es: si realmente aceptas mi salvación, si realmente entiendes cuánto te amo, que puedo perdonar tu pecado, tu rebelión y tu odio contra mí, puedo hacerte un hijo. Y un hijo sí queda para siempre, aunque se porte mal, aunque sea irresponsable, aunque sea grosero, aunque sea malagradecido. Los que tenemos hijos sabemos eso. ¿Han sido groseros nuestros hijos con nosotros? Sí. ¿Han sido malagradecidos con nosotros? Sí. ¿Nos han menospreciado? Sí. Hasta a veces se han avergonzado de nosotros, tal vez. Pero igual nos pasó con nuestros papás. No me lleves hasta la entrada de la escuela, déjame una calle, por favor. Y no me pidas que te mande un besito ni me digas: mi amor, te paso por ti al rato, por favor, no te atrevas.
Nos hemos avergonzado de nuestros padres. Y así nos hemos avergonzado de Cristo, de dar testimonio de Jesús. Le hemos negado con nuestras acciones. Es más, muchas personas ni saben que eres cristiano, donde estás. Así de ese tamaño. Pero dice, pero tú eres mi hijo, y el hijo siempre queda en la familia. ¿Te das cuenta lo que dice el predicador? Dice, si todo lo que hay está debajo del sol, la vida es absurda y solamente nos espera injusticia. Y el amor defínelo como lo que quieras, y ponle love is love, y ponle un arco iris, y di puras tonterías como esas. Pero hay un amor que es verdadero. Hay un amor que puede aceptar a alguien como tú y como yo, y que puede decir, tú vas a quedar para siempre, porque has sido comprado con la sangre preciosa de mi hijo. Y vas a conocer esta verdad, y esa verdad te va a hacer libre y te va a ser útil para este mundo. No solamente es que vas a esperar ir al cielo y estar con los angelitos. No, tenemos una misión que cumplir en este mundo porque somos hijos de Dios. Qué preciosa es la fe cristiana. Nos salva de la mentira, nos da vida, abre nuestros ojos, vemos nuestra miseria, vemos la miseria de los demás, y aparte se nos promete que nada nos va a apartar de ese amor, pero que podemos ser útiles a otros, que podemos trabajar por la justicia, que podemos trabajar por el bien de otros. Esa es la fe cristiana. Ahí está la opción. ¿Qué le conviene al hombre? Pregunta el predicador, ¿qué le conviene al hombre en esta absurda vida? Yo creo que nos conviene venir a Jesús y decirle, Señor Jesús, aquí está mi vida, tú no me rechazas, toma mi vida, no quiero vivir así, sin sentido, sin propósito. Vamos a orar en esta mañana. Padre amoroso, estamos agradecidos de que tuviste misericordia de nosotros. No sabemos, unos de nosotros no podemos explicar cómo somos cristianos ahora. No podemos entender cómo somos cristianos ahora, cómo llegamos a esta fe, cómo llegamos a esta convicción de que estábamos perdidos y que tú nos ofreces hacernos hijos tuyos, amados, perdonados y con una misión que cumplir en esta vida. Señor, los no creyentes saben que tienen una misión en esta vida, pero no pueden explicar por qué creen que tienen esa misión. Pero nosotros sí podemos explicar por qué tenemos esa misión, porque tú nos has amado y amas a otras personas. A personas que nos parecen despreciables, tú las amas. A personas que nos parecen corruptas, tú también las amas. A personas que nos parecen violentas, injustas, terribles, que no merecen vivir, a esas personas también tú las amas y nos recuerdas que no somos mejores que ellas. Padre bendito, qué precioso es ser cristiano y qué precioso es nunca haber querido ser cristiano y despertarnos un día y decir gracias por esa cruz, gracias por ese hombre maravilloso que vino a este mundo, que se hizo un siervo como nosotros y que tomó forma humana y que vivió la vida que no podemos vivir y fue a la muerte que merecíamos y resucitó, y ahora nos invita a unirnos a su ejército para ser útiles, para servir a otros, para amar a otros, para perdonar a otros, para vivir en una misión que ahora sí tiene sentido. Esta vida tiene gran sentido. Esta vida no es banal ni es absurda, porque tú, Señor Jesucristo, nos has hecho libres. Gracias por invitarnos a participar de esta vida. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén.